cada cierto tiempo, ¿verdad?, se paraban, avanzaban unos metros y se volvían a sentar. Aquello era un compás que era terrorífico, porque desde luego el dictador que debe estar diciendo se había depuesto a todos los funcionarios electos, se había ordenado detener a todos los que aparecieran cercanos al gobierno electo. Lo que se podía esperar era una orden de disparar avanzando. Y sin embargo, el pueblo silenciosamente estaba ahí, avanzaba unos cuantos metros hacia el cuartel, se volvía a sentar, sin armas, sin ningún argumento contundente fuera de su propia presencia. La gente bajaba y documentalistas extranjeros, no venezolanos, los medios, filmaban escenas como esta, era muy conmovedor. Baja una señora grosera y dice: pero si yo voté por él, yo quiero que me lo devuelva. ¿Qué es eso? ¿Cómo me lo van a sacar del poder? Y empezó a manejar la mano, a bajar. Todo eso fue ocultado por los medios, sobre todo la radio y la televisión. Algunos periódicos sí reseñaban eso. Es decir, y era impresionante ver aquella masa humana frente a cantidades de ametralladoras que podían empezar a quemar fuego, simplemente moviéndose con su presencia. Se compra esto el mata, ya que se está moviendo, mata. Hay que señalar lo siguiente: se estaba iniciando el gobierno del presidente, todavía no se habían iniciado las misiones sociales. Se podría decir, bueno, es que este pueblo, el gobierno le ha dado tantas cosas. No. Todavía no había las misiones sociales, pero ni siquiera la misión que acabó con el analfabetismo. No existía la misión milagro, etc. Todas esas iniciativas eran posteriores. El gobierno allí simplemente tenía su legitimidad y el pueblo esa convicción moral. Nosotros votamos por él, ¿por qué lo van a sacar de allí? Es decir, entonces comenzó eso a fluir. Y llegó un momento, había muchos militares involucrados, pero no se atrevieron a disparar contra esa masa humana inconcebible. Yo recuerdo que en las pantallas de televisión se veía de repente masas humanas que pasaban por los canales de televisión yendo hacia el centro. Entonces, como aquí hay una gente que se está movilizando, y entonces lo único que hacían, esa gente ha podido quemar y destruir esos canales que eran cómplices del golpe. No se hizo absolutamente nada. En Ecuador, unas emisoras radiodifundieron la guerra de los puntos a Che Guevara y crearon un pánico porque la gente creyó que los marcianos estaban invadiendo Ecuador. Bueno, la gente quemó esas emisoras. Aquí no era mentira, habían transmitido la destrucción de un gobierno legítimo. La gente no tomó represalias, simplemente siguió marchando. ¿Y qué hacían? De repente mostraban un arma poderosísima. Agarraban, como veían que estaban firmando, sacaban una constitución. El libro más leído en Venezuela es la Constitución Bolivariana, un pequeño librito, y se lo enseñaban. Se lo enseñaban a los medios de la Constitución. Eso era un argumento irrefutable. ¿Qué está sucediendo aquí? Somos el pueblo, tenemos la Constitución en la mano, vamos a que pase lo que pase. Si ustedes quieren, oculten eso. Después una persona de Canal 4, de los cineros, de los grandes medios, monopolios mediáticos, agarró y, pidió hablar con los dirigentes del canal, ninguno salió. Enviaron una pobre empleada de relaciones públicas, muy valiente ella, y entonces ella incluso le hacía así al individuo para calmarlo. Y entonces decía: miren, lo que nosotros queremos es que ustedes digan la verdad. Ustedes no han reflejado la verdad de lo que ha sucedido estos días. Lo que le pedimos es sencillamente que digan lo que está sucediendo. ¿Y qué sucedía en el tanto? El presidente Chávez era un preso, secuestrado. Aparentemente lo iban a ejecutar. Y entonces, cuando él está preso, que lo llevan a una isla, uno de los soldados le dice: presidente, usted de verdad
Y el presidente le dice, no, yo no he renunciado. Dice, por cierto, él había hablado con Fidel Castro. Fidel dijo, oye, che, no renuncie. O sea, queda muy lógica. Nos vinimos a enterar los venezolanos porque Fidel a su vez habló con una de las hijas de Chávez. Y una de las hijas de Chávez habló con una emisora internacional, y los que teníamos conexión de cable con las emisoras nos enteramos por esa carambola de lo que estaba sucediendo en el país. Entonces el soldadito le dijo, presidente, escríbame eso en un papel, pero tírelo arrugado a la papelera, que yo saco eso y lo comunico. Y aquel mensajero, eso parecía el correo del sable, y él estrogó. Después saca aquellos papelitos arrugados y sale con eso, con una carta donde dice, no he renunciado, estoy con mi pueblo por siempre, Hugo Chávez Frías. Un pedazo de papel puede ser más poderoso que las armas en la mitad de una institución. Chávez me contó una vez en la conversación y me dijo, mira, que ya había tanta gente metida en ese golpe que bueno, no sabía dónde empezaba y dónde terminaba todo. Entonces, pero hay que ver cómo ese papel, si no lo difundieron los medios de comunicación en ese momento, Radio Venta, la voz del pueblo, no ha renunciado, tiene que regresar. Se concentró frente al Palacio de Macron en una multitud inmensa. También en ese caso los bolívares no se atrevieron a disparar contra el pueblo. Salieron corriendo, todos los que en la mañana del día anterior estaban celebrando, echando champaña porque había muerto un gobierno constitucional. Salieron con afirmaciones muy cómicas, algunos protestaban en los escalones, había un automóvil que chocaba contra la isla, una autopista desesperada, estaban yendo como cucarachas repentinamente. Y entonces finalmente el presidente regresa ya en la medianoche del 13, las primeras horas del 14. Eso era una espera apasionada del pueblo, viendo que llegara el regreso de Chávez. Mientras tanto, por ejemplo, se le ganó un pequeño aeropuerto en la ciudad de Caracas, la oposición había llenado eso de nombres de gente con cruces, es decir, gente afecta al bolivarianismo que supuestamente iban a ser ejecutados. Es decir, verdaderamente estaban en un disfrute de los goces del poder, que duró más de 37 horas, una cosa así. Y finalmente el presidente Hugo Chávez Frías llega, regresa a la nación. Se había encargado mientras tanto de Diosdado Cabello, si mal no recuerdo, la presidencia, que le correspondía constitucionalmente y se lo vuelve a entregar gozosamente al presidente. ¿Qué es lo que hace Hugo Chávez Frías, el tirano, el dictador, el usurpador, el déspota, el autoritario, etcétera, en cuanto llega? Una cosa como esa era desde luego para que se clausuraran una cantidad de personas, se pusiera preso a un gentío, se tomara extremas medidas de seguridad, porque un gobierno, sobre todo electo por el pueblo, mayoritariamente tiene el derecho a defenderse. Hugo Chávez Frías, lo único que dijo cuando apareció, dijo, por favor, reflexione. Es una lección. Dijo primero lo que es el fascismo, es una pequeña muestra gratis. Lo que han vivido ustedes en esta cosa. Fíjense, gente acabando con la Constitución por decreto, de elecciones arbitrarias bajo la masa televisiva. Por favor, reflexionen. Y después decretó una amnistía para todos los interesados en eso. Alguna gente del pueblo no estuvo muy de acuerdo. Decía, bueno, lo malo es que cuando Chávez pone la otra mejilla, pone el nuestro. Es una actitud muy cristiana, pero muy poco efectiva. El libertador Simón Bolívar, refiriéndose a la caída de la Primera República, tenía una frase, decía, es que a cada conspiración seguía un perdón, y a cada perdón seguía una nueva conspiración. Esa fue la historia del gobierno bolivariano mientras estuvo vivo el comandante y hasta hoy. A cada conspiración un perdón, a cada perdón una nueva conspiración. Y sin embargo, fue un déspota, etcétera, etcétera. Ahora,
que a Hugo Chávez Frías reinstalado en el poder. Decían que era una dictadura, pero un poder tan fragmentario que el Tribunal Supremo de Justicia dice, no, es que hay un golpe de Estado. Eso fue una cantidad de militares que acabaron preñados de buenas intenciones. La sentencia lo dice así. Es decir, hay un vacío de poder. Es una sentencia, un concepto jurídico no existe, el vacío de poder. No lo ha sido. Un Tribunal Supremo de la República absolvió a los delincuentes. Ya un poco Chávez, por no dictar ninguna medida ni pedir el enjuiciamiento, se había anticipado a eso. Pero ¿cuál es la respuesta de Hugo Chávez Frías? Se inicia poco después el proyecto de las comisiones sociales. Como la maquinaria del Estado era heredada de la vieja administración y era una maquinaria que hubiera habido que sustituirla, en lugar de despedir infinidad de personas, Chávez creó estructuras paralelas que vencieron el analfabetismo, ocuparon toda la matrícula universitaria. Me encanta siempre decir, en Venezuela hay 30 millones, 3.500.000 estudiantes de educación superior. Uno de cada 3 venezolanos está estudiando en diversas ramas, y prácticamente todas en instituciones gratuitas. Hubo programas masivos de atención a la salud, donde las unidades médicas, barrios médicos se instalaban en los sitios de cada persona. Empezó una enorme inversión social de más del 62% de los presupuestos. El resultado de eso, los niveles de pobreza del pueblo venezolano, que estaban en 48% o algo así, bajaron a menos de 23%. En breve tiempo, comparativamente, la pobreza descendió brutalmente y la desigualdad social también. Venezuela fue declarada en el índice de Gini el país con menor desigualdad social de toda la América capitalista. Se pudo motorizar cosas como la misión Milagro, etc. Esa fue la primera respuesta de Chávez. El pueblo, sin que se hubiera podido hacer en ese momento casi nada, salió a defender su voluntad y su derecho por la vida y sin tener armas. Bueno, entonces la respuesta fue: hay que dedicar el gasto del Estado al bienestar de la población, más que meter a los precios, destituir a aquel, de todo, pues no, las medidas políticas no, hay que hacer medidas constructivas. Y la segunda gran medida fue la solidaridad integracionista. En el golpe de Estado no solo metido el embajador de Estados Unidos, había militares en la misión estadounidense, había unos individuos que confundieron a un oficial del ejército venezolano que se llamaba Gómez o algo así, que era cabo también. Lo confundieron y dijeron: mira, bueno, ya tenemos los barcos listos ahí y todo eso. Entonces, ¿de qué está hablando este tipo? Resulta que había también un complot vehiculado por Estados Unidos, un conjunto de unidades dispuestas a entrar en acción en apoyo de la dictadura. El resultado de todo eso, bueno, una complicidad internacional. Entonces, contra eso, integración. Chávez empezó a formar un conjunto de organizaciones internacionales dedicadas a la integración latinoamericana. Entre ellas, desde luego, la CELAC, UNASUR, hizo una infatigable campaña para el ingreso de Venezuela en el Mercosur, y se ingresó en el Mercosur, y sobre todo creó el ALBA y el Tratado de Comercio de los Pueblos, en donde se sustituía el libre comercio únicamente para ganar ventaja por el comercio de la solidaridad y de las ventajas comparativas. En virtud de eso se han lanzado iniciativas como Petrocaribe, por ejemplo, para dar energía a precios solidarios subsidiados a países que la necesitan a intereses casi inexistentes, con precios de plazo de pago de más de 25 años, etc. Es decir, la solidaridad práctica y activa, así como el pueblo había sido solidario, esa solidaridad no se debería confinar a las fronteras nacionales. Es decir, debía contribuir al sueño de una América unida, porque a la América desunida
le depone al presidente, le asesina al presidente. Contra una América Unida no podría nadie. Y ese fue el sueño de Chávez y la respuesta. En lugar de tomar medidas penales, en tomar medidas de retaliación, encerrar medios de comunicación, crear una unidad integral latinoamericana y caribeña, una unidad en el sentido social, una unidad en el sentido cultural y también en el sentido estratégico para que nuestros países queden inmunes por siempre a las intervenciones imperiales que en el siglo y medio han sumado más de un centenar de intervenciones armadas, además de las intervenciones diplomáticas, económicas, etcétera, etcétera. Entonces, un poco lo que estamos conmemorando hoy con el regreso al poder del presidente Hugo Chávez Frías es ese regreso, esa venganza, que no es retaliar contra el adversario, contra un adversario constitucional, canallo, didáctico, no, retaliar haciendo el bien, retaliar llevando al pueblo de un índice de desarrollo humano bajo a un índice de desarrollo alto. Eso lo logró Venezuela, destruyendo los índices de pobreza, índice de pobreza del 48% a índice de pobreza menores al 23%, logrando que la educación sea un derecho, pero además hermanando a todas nuestras repúblicas latinoamericanas y caribeñas en un ideal común de integridad, de solidaridad y de hermandad. Yo creo que esa fue la respuesta en el orden nacional y en el orden internacional de Hugo Chávez Frías, y es la respuesta que debemos seguir dando por los siglos de los siglos. Amén.